Hola, buenas. Adelante, doctor. Gracias. Debo transparentar y decir que estoy un poco nervioso. Décadas atrás era fácil un partido contra Venezuela, pero hoy en día es complicado, así que tengo que reconocer esa parte. Voy a compartir pantalla también, estimado, broma aparte, agradecido por la invitación y voy a pasar a compartir aspectos esenciales de los temas en los que me estoy ocupando recientemente y, y también he tratado de producir algo audiovisual para ustedes y espero tener tiempo de compartirlo. Eh, Me comentan si se ve la presentación PowerPoint extendida. Sí, Súper bien. bien. Me gustaría decir que cuando yo estaba en la escuela básica, mi mamá estaba muy preocupada porque yo tenía muy buenas notas, muy buen promedio, era considerado como de los mateitos del curso y era una escuela municipal. Mi mamá me encargó de preguntarle a la profesora que qué me recomendaba ella de hacer después de octavo básico. Cuando le pregunté a la profesora antes de entrar a la sala de clase, me quedó mirando, hizo un silencio y me dijo, yo creo que una buena opción sería la escuela agrícola o el comercial o el industrial. De esa historia yo me acuerdo siempre porque las expectativas de las y los docentes con respecto a sus estudiantes juegan un papel fundamental en no solo en la calidad de la educación que van a recibir los estudiantes, sino hasta dónde cree la sociedad que son capaces de llegar, depende de dónde vienen. Y eso es parte de la inspiración personal que tengo por el tema de la educación desde una perspectiva de justicia social y ahora también pensando en la diversidad que hay que atender. Parte de una experiencia personal y todo lo que hemos visto en nuestra trayectoria como estudiantes y como profesores. Entonces, cuando llegué a estudiar el doctorado, pensando en que iba a construir conocimiento, a dedicarme a un foco de investigación que tenía que ver con mejorar la profesión docente desde la formación inicial, pasé de dedicarme a los saberes contextuales que ayudan en la formación, a dedicarme en temas específicos que tienen que ver con la diversidad cultural, el acercamiento a las comunidades y, y otros aspectos que dicen relación con cuestiones raciales, étnicas, porque estaba estudiando en un contexto particular en Estados Unidos con un profesor cuya trayectoria se dedicaba a la formación inicial para la justicia social. Entonces, desde ese momento conecté toda la historia personal y decidí más o menos a qué quería dedicar mi proyecto. Y actualmente estoy con esta reciente noticia de un proyecto Fondo de Iniciación que, que se llama, como ustedes ven en pantalla, pero respecto de lo cual yo voy a destacar los conceptos de diversidad y justicia, eh, porque son el foco principal en torno a lo cual gira mi proyecto en el sentido de tratar de entender con qué creencias, percepciones o preconcepciones llegan los estudiantes de pedagogía a su formación y si eso es efectivamente desde la formación inicial es posible de enriquecer, modificar o no, para salir desde esa sentencia ya que casi está escrita en piedra para algunos, la que señaló Lorty en los años 70, 80, de que uno enseña como le enseñaron. Entonces, si los desafíos son distintos, yo creo que las perspectivas también deben ser distintas y uno tiene que aprender de distintas tradiciones. Generalmente en Latinoamérica hay una tradición de pedagogía crítica asociada a la figura de Paulo Freire y también de educación intercultural. Y a veces se asume como si las perspectivas norteamericanas o de otros contextos fueran un poco disonantes. Pero mi postura es que son complementarias y que se apoyan mutuamente y que de trasfondo tienen una perspectiva de justicia que se debe transformar en los discursos y en las prácticas, se debe hacer carne.
Entonces, cuando estaba aprendiendo sobre estos referentes teóricos, me interioricé sobre la educación multicultural, fundada, como se suele decir, por el afroamericano James Banks, eh, y luego por muchos otros y otras que le han seguido, para derivar finalmente en teorías que hablan de la pedagogía culturalmente relevante, y en el caso de académicos como Ken Seigner, la formación inicial docente para la justicia social, como también el caso de Merriam Cochrane Smith y otros autores norteamericanos que pude conocer más en profundidad. Entonces, teniendo eso como referentes teóricos, empecé a desarrollar más un foco e interiorizarme sobre qué quiere decir una educación multicultural, si el foco está solo en la cultura o hay más cosas en las cuales uno se puede enfocar. Entonces, si uno mira la definición de James Banks de ya hace algunas décadas, cuando dice que la educación multicultural es una idea, un concepto o es un movimiento de reforma, entonces uno logra entender que no se trata solamente de poner el foco en una cultura, en un contexto geográfico determinado o geopolítico, sino que se trata de una inspiración de un profesor que desarrolla una teoría porque ve las desigualdades en la sociedad y quiere hacer transformaciones. Esa es la base para la perspectiva de educación multicultural y que tiene ciertas dimensiones. En el caso del profesor Banks, él acuñó 5 dimensiones que tienen que ver con la integración del contenido, o sea, cuando se construye contenido que se transforma en currículo, se debe integrar el conocimiento que está más allá de los muros de la escuela y que forman parte de la cultura y los trasfondos socioculturales de las comunidades. Eso significa que la construcción de conocimiento también no puede ser solamente de una élite que construye conocimiento, sino que tiene que ser construida eh, intentando ser un proceso más horizontal con las comunidades que tienen culturas distintas. Hay que desarrollar una pedagogía de la equidad, hay que reducir los prejuicios en torno al género, a la raza, a la etnia, a las orientaciones sexuales, etc. Y también hay que hacer que la cultura escolar tenga mucho más poder del que tiene para que sea autónoma y pueda desarrollar prácticas y currículum independientemente de las políticas centrales. Esas son las 5 dimensiones que apuntan a una educación más justa, que busca la justicia social, y hay otros desarrollos. Solamente voy a mencionar los nombres de algunas definiciones de académicos como Christine Slater, Carl Grant y Sonia Nieto, que tiene raíces latinas. Entonces se deriva todo esto en aquello que se denomina la pedagogía culturalmente relevante y que ha ido evolucionando en la terminología, porque al principio se hablaba de Culturally Responsive Teaching, después pasó a ser Culturally Relevant Pedagogy, y actualmente, gracias a académicos como Django Paris, se habla de la Culturally Sustaining Pedagogy, es decir, aquella pedagogía que no solo respeta y tolera distintas culturas, sino que las afirma y ayuda a la perpetuación de dicha cultura, para que la escuela no quiera transformar la cultura que llega desde afuera, sino que ayuda a perpetuarla y a conservarla en el sentido del cuidado de la cultura de todos los grupos sociales. Eso también apunta a una pedagogía y por lo tanto una formación inicial y continua que respeta las culturas y los trasfondos de todos los grupos culturales, independientemente de donde vengan. Por lo tanto, la cultura que llega al aula es una cultura que se respeta y se ayuda a perpetuar y no se condena ni se deja fuera de la sala de clases porque no corresponde al estándar que se supone que hay que respetar. Eso significa también ciertos discursos y ciertas prácticas que se deben transformar entre los profesores. El profesor o la profesora que llega a ser culturalmente relevante es aquel que se preocupa por cuidar la cultura y las necesidades y los intereses de los estudiantes, se preocupa por una comunicación en el mismo lenguaje de los estudiantes sin rechazar, sino que ayuda a equilibrar los lenguajes, a que podemos hablar en distintos registros, por ejemplo, etc. Es validadora de la cultura del otro. En palabras de Maturana sería el respeto del otro como el legítimo otro, y en ese sentido también en búsqueda de la justicia social en el aula. Uno de los enfoques de pedagogía culturalmente relevante lo plantea Gloria Ladson-Billings cuando dice que se deben defender 3 principios fundamentales. Primero, el logro académico.
La pedagogía o la enseñanza para la justicia social no es un discurso propagandístico ni vacío de contenido. Es un tipo de enseñanza que se focaliza en el logro de los estudiantes, por supuesto, eso está al centro, pero también hay que incorporar la competencia cultural de los y las profesoras y también una conciencia sociopolítica, es decir, que las desigualdades se miran de manera estructural. Ahí están los principios de una pedagogía orientada por la justicia social y atención a la diversidad. Si uno busca desarrollos recientes en el contexto chileno, se da cuenta de que la profesora Cristina Schlitter se asoció con Carmen Montesino y un tesista, Felipe Jiménez, y trataron de darle más sentido en el contexto chileno a qué se entiende por justicia social en la formación inicial desde Chile. Y establecen estos 4 principios que ustedes ven en pantalla: situar a las familias y a las comunidades dentro de un análisis de las desigualdades estructurales, que tiene que ver con el principio de conciencia sociopolítica de Gloria Ladson-Billings. El segundo, desarrollar relaciones de reciprocidad, que tiene que ver con construir relaciones sólidas con los estudiantes, validando su cultura, por lo tanto también es culturalmente relevante y pertinente y respetuoso. Enseñar teniendo altas expectativas, que tiene que ver con la historia personal que conté al principio, y que las expectativas de los docentes forman parte de una perspectiva de justicia, porque siempre esperas lo mejor y sabes y sientes que todos son capaces de tener grandes logros, y también ser capaces de desarrollar currículum, como lo dirían en ese sentido Stephen Kemis o Lawrence Stenhouse, desde la perspectiva curricular crítica. Cuando hablé con una colega hace poco por correo electrónico para preguntarle qué opinaba ella sobre el enfoque de justicia social y cómo ella me recomendaba hablarlo en Chile, porque fuimos compañeros en la universidad en el doctorado y ella es hija de familias mexicanas que vive en California, me advirtió lo siguiente: ojo cuando hables de justicia social en tu entorno, porque esto lo he vivido yo. Me escribió en inglés y yo lo acabo de traducir para ustedes. La justicia social parece haber sido cooptada por gran parte del discurso neoliberal, y creo que la gente está recurriendo a términos más específicos en estos días. Entonces, ella advierte de la importancia de tener ojo con que muchos programas de formación docente, muchos textos y muchos artículos hablen de justicia social solamente porque ha sido un concepto que se ha puesto de moda. A menudo el debate gira en torno a lo que la gente quiere decir cuando dice justicia social, y la respuesta varía dependiendo de a quién se le pregunte. Creo que muchos se están moviendo para nombrar, es decir, me estoy desplazando para no decir siempre educación para la justicia social, sino más bien hablar directamente de educación para hablar de contexto de opresión, estructuras opresivas, transformación social, heteronormatividad, sexismo, ideología de la capacidad, imperialismo del idioma. En este caso ella habla del inglés, por supuesto, o en nuestro contexto el español versus idiomas de los inmigrantes o lenguas originarias, equidad para estudiantes sobre representados o marginados, etc. Mucho de ese trabajo se está haciendo a través de un lente crítico. Entonces yo agrego esta comunicación personal que tuve con esta colega para también advertir de mi propia reflexión, en el sentido de que cuando quiero hacer trabajo de investigación en torno a la justicia social, debo tener esa antenita parada de que no puede ser solo discurso, sino que tiene que encarnarse también en quienes se dedican a esto. Y por eso es que la propuesta de, por ejemplo, autoras como Senso y De Angelo sobre si somos realmente iguales, si tenemos efectivamente conciencia social y trabajamos por la justicia social cuando elaboramos nuestros proyectos, cuando hacemos clases, tenemos que cuestionarnos nuestras propias prácticas, nuestros propios discursos, nuestras propias acciones, porque se detecta que hay una brecha entre esos ideales de justicia y lo que efectivamente practicamos. Y ahí hay un foco súper importante para la propia reflexión de quien investiga o quien cree representar una perspectiva de justicia social y que tiene que estar bien enraizada. Una de las propuestas también tiene que ver con cambiar los lenguajes, como decía la colega Lorena Guillén, y también tratar de inspirarte por literaturas que hablan con un lenguaje distinto cuando se refieren a los estudiantes. Por ejemplo, me pareció muy inspiradora la reflexión que hacen Shears, Bishop y Massawi cuando hablan de los estudiantes minorizados, que son estudiantes que no necesariamente son parte de una minoría numérica, pero se les asignan características de una minoría. Es decir,
cuando desde la sala, desde el currículum oficial o desde las políticas, se piensa que ciertas culturas o ciertas prácticas de grupos sociales y estudiantes tienen menos valor que otras y por eso deben quedar fuera. Eso también merece un cambio en la perspectiva. Quedan 2 minutos. Y ahora entonces me salto esto y quiero compartir con ustedes qué es lo que yo pretendo hacer en el futuro próximo para hablar de justicia social, pero desde el punto de vista de los grupos sociales y culturales que generalmente quedan fuera de la sala de clases. Y por eso es que últimamente me he ocupado por aprender y trabajar con un pequeño equipo de estudiantes sobre la pedagogía hip hop, en el marco de las pedagogías culturalmente sostenedoras de la cultura marginada. Entonces, lo que se alcance a ver, voy a compartir con ustedes un pequeño videíto donde explico de qué se trata esto y cómo es necesario sistematizar algo que ya existe, pero que desde la investigación se ha abordado poco en Chile. Así que voy a tratar de que esto se comparta adecuadamente y ojalá ustedes lo escuchen y no se produzca un error. Me dicen si lo ven o no lo ven, por favor. César, si vas a compartir sonido, asegúrate de compartir también el sonido. Siempre vale pena porque yo te hago golpe chilena. Hola, mi nombre es César Peña Sandoval, soy profesor y quiero contarles en qué consiste la pedagogía hip hop. Nacen del enfoque de la educación multicultural y otros también relacionados con el enfoque de la justicia social en educación. Por lo tanto, la pedagogía hip hop es un enfoque dentro de otros que se califican como pedagogías culturalmente relevantes. Esta pedagogía nace en Estados Unidos, pero se ha difundido a lo largo de todo el mundo y actualmente existen muchos académicos y profesores que tratan de llevar la cultura hip hop al aula para potenciar sus aprendizajes y para brindar mayor grado de participación a los estudiantes. Sustenta en 5 elementos creativos de la cultura hip hop. Esos 5 elementos son la oralidad, lo visual, la corporalidad, la música o lo auditivo y también lo mental o la conciencia de sí y la conciencia del entorno. Esos 5 elementos son propios de la cultura hip hop, representados por el MC, el DJ, el breakdance, el graffiti y las letras que están representadas en el rap y en la cultura hip hop. Esos elementos pueden ser llevados al aula y puede sacarse provecho pedagógico para el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Ni trato de potasio y ni trato de sodio componen el salitre aunque no parezca obvio. Su fórmula química para que sepan es KN3INANO3. Vamos a repetirlo para que quede claro. Reportan salitres y yo digo el enunciado. Vamos a repetirlo para que quede claro. Reportan salitres y yo digo el enunciado. Principal exportación durante el siglo XIX fue el salitre, causante de la guerra de 1879. Fue el salitre, salitre artificial perjudicial que antecede al salitre, compone sodio y potasio para que no repruebe al salitre. Pongan atención, la idea de esto es que entiendan el orden de las regiones, ¿sí? El programa va a trabajar en la pizarra. Dice así: damas, caballeros, tengan todas buenas tardes. Espero que este ritmo les ilustre a mí. A mí me facilita el oficio de enseñarles y a usted para que puedan conocer su país. Hoy haremos todos un viaje al conocimiento. Yo corro por los datos, así que no hagan planes. Veremos las regiones y donde su vida conozcamos la nación. Desde Arica a Magallanes. Todos saben hoy que la Esmeralda se fue a pique. Todos conocemos la historia de Arturo Prat. Todo esto sucede en las costas Iquique, en la primera región. Su nombre, Tarapacá. Alexis Sánchez, el niño maravilla. Él cumplió sus sueños y nunca dijo basta. Comenzó jugando en las canchas de Tocopilla, por allá en la segunda región de Antofagasta. Eso, hay hartas cosas pasando, vinculando la pedagogía con la cultura
que a veces es marginada del aula, yo creo que esto hay que sistematizarlo y hay que partir desde la formación inicial. Gracias.